Este es un fragmento de nuestras reuniones en el Día del Señor. El tema de hoy es que Jesús es suficiente. Le puse por título eso. Jesús es suficiente. Jesucristo es suficiente. En lo natural necesitamos 4 elementos y una actividad que son fundamentales para la vida. Yo voy a usar este ejemplo. 4 elementos y una actividad que es fundamental para la vida. Todo este grupo de 5 cosas son fundamentales para la vida. Sin esto no hay vida. El primero de los elementos es el agua. Para la vida necesitamos agua. Para la vida también necesitamos el aire. También necesitamos alimento. Otro elemento que necesitamos sí o sí es la luz. Y una actividad que necesitamos sí o sí es el descanso. Entonces, los 4 elementos son el agua, el aire, el alimento y la luz. Y por último, la actividad que necesitamos sí o sí para vivir es el descanso. Sin agua podríamos vivir algunos días, nada más. Solamente algunos días podemos vivir sin agua. Sin aire, solamente algunos minutos. No sé cuánto será el récord, pero no creo que sea más de 5 minutos, como mucho, no sé, 2 o 3 minutos, como mucho, sin aire. Sin alimento solamente podríamos vivir algunas semanas. Sin luz, solamente, aunque parezca raro, algunos días. Porque si no tenemos luz, no nos podemos mover, no nos podemos ubicar. Y si no hay luz para nosotros, porque alguno puede decir, bueno, y las personas que no ven, bueno, pero en el lugar donde están sí hay luz, aunque no la ven. Pero yo hablo de un entorno sin luz. ¿Cómo hacemos para vivir? Es imposible, para movernos, para buscar el alimento, para buscar el agua. Es imposible, así que sin luz solamente algunos días se puede vivir. Y sin descanso también. Estaba leyendo un artículo, son 8 días, entre 8 y 10 días es lo máximo que el ser humano puede resistir sin dormir. Así que descanso, si no lo hacemos por algunos días, tampoco hay vida. Entonces es muy frágil la vida. Lo voy a hacer más que nada hablando del ser humano. Nosotros sin agua somos muy frágiles, sin aire también, sin alimento también, sin luz y sin descanso. Duraríamos muy poco, muy poquito. Bueno, con esta idea en mente podemos ver cómo Jesucristo usa esto de ejemplo para nuestra vida espiritual. Yo recién hablé de la vida natural, pero Jesús usa estos ejemplos de la vida natural para llevarlo a la vida espiritual. Y miren cómo Él se presenta. Si leemos el primer texto, que está en Juan 4, 13 y 14, Juan 4, 13 y 14, nos habla del agua. Dice así, yo se los leo. Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, haciendo referencia al pozo donde estaba sentado hablando con una mujer. Cualquiera que bebiere del agua del pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces acá lo vemos a Jesús como el dador de esta agua de vida. No es el agua del pozo, sino el agua que Él va a dar. Esa agua va a ser como una fuente que va a saltar para vida eterna. Entonces, Jesucristo, el dador del agua. También podemos leer en Juan 7, 38 y 39, se los leo. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, en Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús, hablando del Espíritu Santo, también lo menciona como agua,
correrán ríos de agua viva. Ese ríos de agua viva está hablando Jesús acerca del Espíritu Santo. Así que ahí lo tenemos a Jesús como el dador del agua que necesitamos para nuestra vida espiritual. Así que ya vimos el punto del agua, el primero que habíamos mencionado, del agua. Jesucristo es el dador, el proveedor de esa agua de vida para vida eterna. Vamos al aire, el punto del aire, el segundo. Génesis 2:7, este es muy conocido, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sabemos que este Jehová Dios, que está en la creación actuando y que lo vemos en los primeros capítulos de Génesis, es también Jesús. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que Jehová es Jesús o Jesús es Jehová? Hace ya un par de meses lo hablamos. Bueno, lo confirmamos con un versículo. Este Jehová Dios, que estaba en la creación, es quien aparece en Juan 1, 2 y 3. Dice así, se los leo. Juan 1, 2 y 3. Este, está hablando de Jesús, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesucristo estaba ahí en el momento de la creación, creando. Entonces Jesús es ese que da el aire, el soplo, que sopló en su nariz, aliento de vida. Jesucristo es el dador de la vida a través también del aire. Otro punto, el tercero. Hablábamos del alimento, que el ser humano no puede sobrevivir en lo natural sin alimento, en lo espiritual tampoco. Juan 6:35, dice así, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que ahí tenemos de nuevo la sed, o sea, el agua de Jesús, es una sed que sacia para siempre, no tendrá sed jamás. Pero también el alimento, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesucristo es el proveedor del alimento para nuestro espíritu. Otro más, leo primera carta a los Corintios 11:24, que este lo leemos siempre, por lo menos acá una vez por mes lo leemos. Primera Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, Jesús lo partió al pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesucristo, Él agarrando un pan y partiéndolo y compartiéndolo en la Santa Cena, en la Cena del Señor, está diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese alimento que nos da la vida eterna es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el alimento que es para vida eterna. Y podemos hacer un paralelo con el agua, con el aire, con el alimento, que es lo que recién hablamos, entre Jesucristo y también la Biblia. Las dos cosas, porque es lo mismo. Jesucristo, recuerden que es la palabra. Cuando leemos en Juan 1, dice que Jesucristo, en la 60 dice el verbo, pero en las antiguas dice es la palabra. Jesús y la palabra es lo mismo. Entonces también la palabra, la Biblia, es el aire, el alimento, y el agua que nosotros necesitamos también es, un punto más, la luz. Recuerdan Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Vamos a hablar de la luz. Juan 1:9, hablando de Jesús, dice esto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y sigue. Así que lo menciona a Jesucristo como la luz. Jesucristo es la luz. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Así que Jesucristo mismo, bien claro, hablando de que Él es el que da la luz de la vida. Repaso rápido. Vimos que Él es el agua de la vida, que Él es el aire que da vida, Él es el alimento que da vida y Él es la luz que da vida.
los 4 elementos que necesitamos sí o sí para vivir en nuestra vida espiritual, para ser vivos espiritualmente, para no ser muertos espiritualmente. Los 4 elementos, Jesucristo es el que los da, y Él mismo se pone como Él es la luz. Él es la luz, Él es el alimento, Él es el aire, Él es el agua. ¿Vamos bien? 4 elementos, Jesucristo los dice bien clarito. Y la actividad, la última que mencionábamos, era el descanso. Sí o sí para la vida necesitamos el descanso. Hay personas que tienen problemas para descansar y vieron que la vida en poquito tiempo se les derrumba, se les complica muchísimo. Y bueno, y pasado ya los 8 a 10 días, la falta de descanso lleva a la muerte. Mateo 11:28. Mateo 11:28, vamos a leer también palabras de Jesús. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo repito, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, mi yugo es suave, dice la versión antigua, y ligera es mi carga. Jesucristo está haciendo un llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que ofrece Jesucristo es para nuestra vida entera, pero comienza siendo un descanso espiritual. Ir a Jesucristo nos hace estar en paz con Dios a través de la cruz de Jesucristo, de su obra redentora, a través del Evangelio. De eso está hablando Jesús. No está hablando de una paz que sea relacionada con el confort del mundo, sino que está hablando de venid a mí, dice Jesús, está haciendo un llamado a creer en la obra que Él hizo, a creer en el Evangelio. Y de esa manera dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces yo hago la relación y pego lo que es la vida espiritual con la vida natural. No lo estoy separando. Estoy hablando de que los dos tienen la misma solución. ¿Sigo? ¿Vamos bien? Entonces vimos ya 4 elementos y la actividad del descanso. El título de hoy era que Jesucristo es suficiente. Estoy hablando de que con Jesucristo tenemos la plenitud. Y la plenitud comienza desde lo espiritual y también va hacia lo natural. Todo lo que necesitamos está en Jesucristo. Y creo que quedó bien claro. Porque los elementos y la actividad que necesitamos solamente la encontramos en Jesucristo. Muchos pueden probar haciendo otro tipo de actividades, no sé, meditaciones, filosofías, ideologías, pero van a notar que todas las personas, y no solamente ahora, sino de toda la historia de la humanidad, siempre terminaron insatisfechas, nunca encontraron la plenitud, nunca. ¿Por qué? Porque solamente la plenitud está en Jesucristo. No hay otra plenitud. Por eso Jesucristo es suficiente. Si leemos Colosenses 2:10, dice así: y vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo. Lo repito, y vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado, potestad, y sigue. Jesucristo es el que nos hace estar completos. Solamente prueben, si quieren perder el tiempo, prueben con filosofías, con ideologías, con otro tipo de actividades. Posiblemente sean temporales. Cuando ustedes se sientan bien, los buenos momentos sean temporales. Pero con Jesucristo es para siempre. Por eso lo que Él ofrece es eterno. Es lo que nosotros necesitamos y es para siempre. Vamos a leer todo Colosenses 2 a partir del 8 para entrar en contexto de lo que leí recién. Colosenses 2:8, recién leímos el 10, vamos a arrancar del 8. Dice así Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Lo repito. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, esto también es importante, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
¿Está claro lo que dice Pablo? Siempre la tendencia es buscar otra cosa, no a Jesucristo. Y todo lo demás no sirve. Que nadie os engañe, yo también se los digo, como dice Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, tradiciones que están muy metidos en esto. Nadie os engañe por cosas, también podríamos sumar que estén por fuera de la Biblia, porque el concepto de Pablo está diciendo esto, porque la Biblia es la palabra y Jesucristo es la palabra. Por eso lo digo así. Pablo termina diciendo esta frase, y no según Cristo. Solamente Cristo porque Él es suficiente. Sigo leyendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente en un cuerpo toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Repito, y vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo. Así que la única manera de estar completo es en Jesucristo. Por eso Jesucristo es suficiente. No necesitamos nada más, solamente Jesucristo. Hay un ejemplo que hace mucho daba Evelyn de una pecera o un terrario, hablando de la relación del hombre con Dios. Y bueno, estamos en un terrario y yo veía las paredes de la pecera, el vidrio de la pecera, que sería nuestro límite de espacio y de tiempo. Nosotros estamos encerrados en un mundo, en una vida que está marcada por el espacio y el tiempo, temporo-espacial. Nada que ver con Dios. Dios es eterno, infinito, entre otros atributos. Entonces nosotros estamos en ese terrario, en esa pecera. Y de esa pecera nadie salió. Y si alguien salió, nunca volvió a entrar. Nadie pudo salir de este mundo de espacio y tiempo. Nadie salió ni volvió a entrar. Nadie tampoco recibe información o revelaciones de afuera de la pecera. Todos estamos en esta pecera, todos los seres humanos estamos en este terrario. Hay muchos que afirman que reciben revelaciones de afuera o visiones de afuera, o que murieron y volvieron, o sea que se fueron al mundo espiritual y volvieron al mundo natural, y estas cosas. Pero los que dicen estas cosas, o dos cosas, o llegaron hasta el borde y se pegaron contra el vidrio y nunca salieron, o están mintiendo. Hay dos opciones solamente. Nadie salió de la pecera, del terrario y volvió a entrar. Así que o llegó hasta el límite, que es el vidrio, y algo raro vio, era el vidrio, o simplemente están mintiendo, como hacen muchos. Tengo una palabra de Dios, dicen algunos, o tengo una revelación de parte de Dios. No me voy al mundo, sino que dentro de las iglesias tengo algo que me dijo Dios para este tiempo. Ese o se está dando cabezazos contra el vidrio, o está mintiendo. Siempre son experiencias que son incomprobables, pero con este fin. Yo no digo que tengamos experiencias con Dios. Quiero aclarar eso. El Señor nos hace vivir experiencias como Él quiere. Él es soberano como Él quiere. Pero siempre son de manera personal. Siempre son para el crecimiento nuestro. Pero yo hablo de estas personas que hablan de que tienen experiencias y las comparten para elevarse por sobre las personas. Siempre para inflar el ego. Siempre para mostrarse como superiores. Y pasa muchísimo esto. Experiencias incomprobables, siempre incomprobables, que no se puede discutir, porque si el tipo te dice, no, yo me morí y volví y te voy a contar todo lo que me dijo Dios, ¿cómo va a discutir con eso? Eso siempre sirve para inflar el ego de quien lo está contando. Siempre. Pero dentro de esta pecera tenemos una verdad revelada. Estamos todos en el terrario en este momento, en este cuerpo físico, en este mundo físico, pero tenemos sí una verdad revelada. Y esa verdad está revelada en cuerpo, en Jesucristo. Hace 2000 años Jesucristo vino a la tierra, vino en forma de hombre, Dios hecho hombre, y llevó a cabo su obra redentora, que es eterna para siempre, y es la única forma de salvación, la cruz.
Y eso es lo que predicamos, el Evangelio de la cruz. Así que Jesucristo fue revelado en cuerpo, con toda la plenitud de la deidad, como leíamos recién, en cuerpo, dentro de este terrario, dentro de la tierra, y fue evidente para todos. Y además está revelado en las palabras de Él, la Biblia. Jesucristo es la palabra y también son las palabras que tenemos en la Biblia. Así que tenemos la verdad revelada. Fuera de eso, siempre va a haber insatisfacción. Nunca vamos a estar completos. Fuera de Jesucristo, fuera de su palabra, siempre nos va a faltar algo. En la vida espiritual y también en la vida natural. Porque si nosotros entendemos bien cómo es la vida espiritual en Jesucristo, la vida natural pasa totalmente a un segundo plano. Entonces acá en el mundo nos puede pasar cualquier cosa. Recién leía Mari, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién fue? ¿Donato fue? Bueno, Donato lo leía. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Está hablando de todas cosas que nos pueden pasar en la vida natural. Pero ahí está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo está poniendo en un segundo plano, totalmente. Porque nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Entonces lo que nos pase acá en la tierra es totalmente secundario. Totalmente secundario. Para terminar, así no se hace más largo, fuera de Cristo, fuera de la vida plena en Dios, siempre va a haber insatisfacción. Siempre, siempre. Pero solo esto es para los que están en Él. Es una condición. Solamente es para los que están en Cristo. Si no estás en Cristo, si no llegaste a estar en Cristo, no va a pasar nada. Porque la cosa es esta, estar en Cristo. Hebreos 10:14 dice así, Hebreos 10:14. Porque con una ofrenda, una sola ofrenda, que es la cruz, Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo leo de nuevo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuando dice perfectos acá, esta palabrita perfectos, en las versiones antiguas dicen consumados. Nos hizo consumados o nos hizo completos, nos completó. Con la obra de la cruz, Jesucristo nos hizo perfectos, consumados, completos. Y para siempre, o sea, es eterno, a nosotros, los santificados, los que ahora por la gracia de Él somos santos. Así que ahí está. La ofrenda es la cruz. Él se dio por su sola gracia, Él se dio por rescate nuestro. Y a partir de ahí nos hizo completos. Ahí notamos que Jesucristo es suficiente. No nos falta nada más. Jesucristo es suficiente. No me hace falta nada más. Cristo es suficiente, es la palabra hecha carne. La Biblia es suficiente, que es la palabra revelada. Fuera del Evangelio siempre habrá insatisfacción. Y no solamente eso, sino que además de esa insatisfacción diaria, eso a lo largo del tiempo se va a transformar en una muerte eterna. Fuera de Jesucristo no es solamente que no vamos a estar satisfechos, sino que eso a lo largo del tiempo va a llevarnos a la muerte eterna. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo.